Elegí el nombre Mimí, que me lo había puesto mi abuela, y me identifico mucho con el Mimí más que con el Mariano Mimí, que me gusta, pero el que quiero y el que me identifica es Mimí. Tengo 64 años, 5 hijos, 6 nietos. Nací en un pueblito muy chiquitito, que creo que hoy va a ser la excepción, que siempre que lo nombro recibo cargadas y bromas, que es en provincia de Buenos Aires y que se llama Arroyo Corto. Es un pueblo pequeñito de la provincia de Buenos Aires y bueno, mis papás, los dos, eran de origen humilde, nací en un hogar humilde y viví, la primera infancia la viví en el pueblito. Mi mamá era ama de casa, pero había trabajado toda su vida de empleada doméstica. Y mi papá hacía cosas era trabajador rural, esquilaba, hacía cosas de albañilería, sabía de todo. O sea, era una persona que siempre la buscaban porque también era carnicero, también corría caballos, así que era muy delgadito y siempre lo buscaban para las carreras de caballo que en aquella época eran famosas. Te decía que parte de mi infancia la pasé en el pueblo hasta primer grado, que fue para mí, empezar la escuela fue hermoso. En el pueblo iba con los chicos de los vecinos que me llevaban ahí muy cuidadita. Al poco tiempo mi papá consiguió trabajo en un campo y nos fuimos a un campo, en la provincia también de Buenos Aires, en Saavedra, cercano a Pigüé. Esa parte de la infancia fue linda porque pasé toda una infancia de bastante tiempo en el campo, pero alejada de la escuela. O sea, no ibas a la escuela. No iba a la escuela y solita, no me preguntes de dónde lo saqué, pero me había quedado gustando la escuela y empecé a insistir que quería ir a la escuela, que quería ir a la escuela, que quería ir a la escuela. Entonces tomaron la decisión de mandarme con mi abuela al pueblo, a Arroyo Corto. Ahí no recuerdo, pero creo que estuve hasta segundo grado, volví a hacer primer grado, hice segundo grado. Mi papá me extrañaba mucho, entonces no aguantó la distancia. Si bien hoy la miro a la distancia y no es tanta, pero era la distancia afectiva la que a él, sobre todo, bueno, no la aguantó y me vino a buscar. Entonces volví otra vez al campo, otra vez a estar sin escuela. Bueno, ahí ya se preocuparon un poco más y buscaron una escuela rural. Fui a una escuela rural. La experiencia en la escuela rural fue hermosa, muy rica desde lo social, pero con poca formación, porque éramos en un aula, en un campo, ponele 10 chicos, todos de distintos, ¿cómo se llama? De distintas edades, hacía que algunas cosas las hacíamos todos juntos y otro la maestra iba dando, pero la tengo como una vivencia muy linda, muy rica, muy rica. Vivíamos en un puesto de la estancia se llamaba San Ricardo, era una estancia muy grande, muy, muy grande. Mi papá trabajaba ahí con los animales y todo eso, y cruzábamos el campo para ir a la escuela. María Inés, mi hermana, me olvidé decir que tengo 4 hermanos, somos 4, tengo 3 y yo. Son 2 mujeres y un varón, pero en ese momento éramos 3, la otra vino rezagada. Y bueno, íbamos a la escuela y cruzábamos campo traviesa hasta el casco de la estancia. En el casco de la estancia el administrador nos subía arriba de una estanciera a todos, a nosotros y a los del resto de los chicos de la estancia, y nos llevaba hasta la escuela. Luego volvíamos, nos dejaba, nunca me expliqué por qué no nos llevaba hasta mi casa, que no estaba tan lejos, porque dejaban que 3 criaturas cruzaran un campo entre ovejas o lo que haya. Yo
había empezado séptimo grado, en determinado momento dije esto no va más y le dije a mi papá, me voy, dejo la escuela porque la situación era, para mí, nena, era angustiante. O sea, estaba mi abuela, mi abuelo, mis hermanos, mi papá sin trabajo, a veces tenía, a veces no tenía. Es un pueblo chico, sigue siendo un pueblo chico y no había muchas salidas laborales. Mi abuelo era esquilador, mi papá también, así que se iban a veces a la esquila los dos, quedaban las mujeres con los chicos. Entonces, fiel a mi estilo, dije, bueno, ni siquiera le pregunté, ni le pedí permiso. Bien capricorniana, le dije, me voy. Era un poco, yo siempre fui un poco como, no la preferida, pero como hija mayor de mi papá, o sea, era su negrita, digamos. Y le dije, bueno, me voy. Y le dije, bueno, no quiero estar más acá, me voy. Conseguí con quién irme, que no fue lo mejor porque justamente me fui a cuidar una persona que se le había muerto un hijo ahogado, un nenito ahogado en una pileta. Así que mi elección en ese sentido no fue buena porque si bien eran una familia conocida de mi mamá y de mi papá, la situación para una criatura que en este momento estaba por los 14 años, digo criatura porque eran otras épocas, yo era muy ingenua, muy chiquita a esa edad. Mi papá me dijo, no, yo quiero que vos estudies, y le dije que no, que así no podía seguir y que me iba. Bueno, creo que les dio mucho dolor, lo tengo como una vivencia para ellos de mucho dolor. Para mí, soy encaradora y dije, acá esto es así, y encaré, me fui. Fue una experiencia fuerte también porque había 20 peones en la estancia. O sea, te fuiste a una estancia. Me fui a una estancia. La mujer, que era amiga de mi mamá, estaba muy mal psicológicamente porque se le había ahogado su hijito, si bien tenía otra nenita, pero entonces era mucho dolor, mucho dolor. Como mujer, como adolescente que empezaba, digamos, a vivir, yo la adolescencia la tengo como en una nebulosa porque no la registré. O sea, la situación económica y de vivencia era tal que ningún conflicto con la adolescencia, era vivir y tratar de vivir lo mejor posible. Esa experiencia fue muy fuerte, muy traumática, porque estaba lejos de mi papá. Fue la primera vez que estuve lejos de mi papá, así de más grandecita. La primera vez que me fui a estudiar, cuando estaba con mi abuela, entonces era distinto. Esta no. Había muchos peones, entonces era objeto de burlas por mi cuerpo, o eran piropos, pero yo me sentía muy sola, también hubo algunas historias de abuso, particularmente con un adulto, cosas que mi papá no se enteraron porque eran conocidos de él. Entonces, desde la más tierna infancia o adolescencia, la cuestión de ser mujer, que todo esto yo lo iba viendo porque siempre fui muy de analizarme y ver qué pasaba conmigo, qué pasaba. Mi papá me cuidaba mucho mientras estuve con ellos. No me dejaba salir a la vereda, se fijaba con quién salía, siempre me encajaba mi hermanito para que vigilanteara. O sea, cuando yo me fui de ahí, todo eso desapareció. Entonces quedé expuesta, con mi adolescencia cuesta, en el campo, lejos de mis papás. Cómo las mujeres vamos cayendo en la trampa, en nuestras propias trampas. Porque cuando él estaba en Villa Floresta, le dibujaba y le mandaba cartas. Algunas cartas eran para mí, otros días eran para los papás y otras cartas eran para las nenas. Y les dibujaba. En Villa Floresta le permitían tener los colores, y entonces él dibujaba y le relataba historias. Entonces era todo un acontecimiento el cartero.
en esa etapa y en el exilio, el cartero fue un ser que se paraba en la puerta y te cambiaba el día. Entonces ellas esperaban las cartas del papá, entonces generalmente venía a las 9 de la mañana, entonces yo les decía, vino carta de papá, qué sé yo, les leía la carta, les mostraban los dibujos, después le contestábamos. Y todas las noches las historias eran que le hablaron del papá. Entonces, ¿qué pasaba? Papá era el que ayudaba en los barrios a la gente a aprender a leer, el que ayudaba a hacerle a alguien que necesitaba una casa, el que ayudaba a construir la casa. El papá era el que defendía a los pobres, el que pim, pam, pum, pum, pum. La mamá nunca aparecía. Entonces se fue haciendo una figura, la del papá, se fue haciendo una figura idolatrada. Y eso siguió. Pero no había nadie que dijera, mamá está acá afuera, o sea, nadie que por ahí capaz, mis papás que me cuidaban, por ejemplo, que alguna contestaba y le decía, no le conteste a mamá, que ponía las cosas en su lugar, decir, esta es mamá y mamá necesita ese trato. Eso lo sentí, como yo misma alimenté ese. Después de un tiempo lo sentí, me di cuenta de eso. Que creo que nos pasaba a todas las madres, de mantener la imagen del papá presente y como alguien bueno que hacía bien a la gente, que cuidaba de la gente, que se preocupaba por los pobres y toda esa cosa. Pero nunca incorporamos a la mamá, nunca era, siempre eso lo que hice yo.